¿qué tal? Estamos aquí en el taller de metas de emprendedor. Estamos aquí tomándonos un café en Excel, el mejor café con ganoderma, 200 nutrientes, un café alcalino que no causa acidez. Y bueno, vamos a tomarnos nuestro café y vamos a platicar hoy sobre, todo este mes vamos a platicar sobre los temas del pergamino número 6. El pergamino número 6 de El vendedor más grande del mundo habla entonces tener control sobre nuestros sentimientos, poder proyectar cosas positivas y demás, que entonces se regresen hacia nosotros de todas esas positivas, tener tolerancia hacia las reacciones de los demás, los impulsos de los demás y pues finalmente son estados de ánimo, finalmente que muchas veces tenemos los seres humanos. Entonces vamos a hablar les voy a recomendar este librito que se llama Una hipótesis humanista sobre la emoción. Y bueno, gracias a Brandon García, allá de Cancún, que no me compartió este documento. Muy interesante, muy asertivo, del que hoy día les voy a compartir. Y bueno, habla desde que los sentimientos están ahí por una y el controlar y dominar nuestros sentimientos no trata de ocultarlos o ignorar nada de eso, todo lo contrario. Vamos a comprender entonces sentir. Aquí nos dice que es, bueno, finalmente dice algo que importa nos provoca un sentimiento. O sea, también tenemos sensaciones, sentimientos, entonces nos hablan de lo que importa, de lo que tiene sentido para nosotros, de lo que valoramos. Entonces, podemos alegrarnos o podemos enojo o muy intenso, tristeza. Quiere decir que hay algo que nos importa y algo que valoramos. Entonces, es importante tomar en cuenta qué es lo que estamos sintiendo. Pero muchas veces no nos damos cuenta de qué es lo que sentimos, solo reaccionamos impulsivamente o tratamos de ocultar esos sentimientos. Acuérdense que muchas veces les he dicho, bueno, tenemos que aprender a comprendernos. Entonces dice, hay que prestar atención y descifrar, pues, qué es lo que estamos. Si estamos enfadados, molestos, a veces no nos damos cuenta que estamos molestos, sino cuando, bueno, mejor ya tuvimos el impulso. Puede ser también que tenemos una situación de emergencia y nuestro cuerpo empiece a temblar o empecemos a sentir nervios y nuestras manos tienen, o bien puede suceder que necesitemos resguardar, ponernos a salvo. En fin, eso también es biológico y es parte de nuestro sistema de sobrevivencia. También cuando somos indiferentes, pues es muy posible que eso que alrededor pues no nos en lo absoluto. El sentimiento dice, cuando presento una emergencia soy menos consciente de lo que siento. Sí, o sea, a lo mejor no vamos a pensar, sino que tenemos que reaccionar rápido y sentimientos en el fondo. Dice que toda causa interés nos involucra emocionalmente. Comprender lo que necesitamos, porque también ahí entra, hablamos el mes pasado de la de Maslow y entonces hablamos de las necesidades. También entonces es por lo que nos importa, lo que necesitamos y ahí entra también lo que sentimos. Y eso es fundamental, entonces aquí dice, para una vida satisfactoria. Entonces, el sentir es parte de nuestra humanidad. Dice, se es más
mientras más capacidad se tiene de relacionarse con otro, diferente. La manera de tener un verdadero encuentro involucra lo que sentimos. Y bueno, todo esto me recuerda, no sé si han visto la obra de Odín Dupeirón, bueno, ahora sí que me salió el comercial, y me llamó la atención cuando dice, mira, cuando estaba sufriendo mucho la mamá, te regala una piedra, guárdala. Si estás sintiendo, si estás sufriendo, es porque no eres como esta piedra y porque eres humano, ¿sí? Entonces, ese es para mí en ese momento esa frase, esa parte de la obra fue como que un mensaje muy importante, ¿no? Es parte de la vida, es parte de nuestro manera de sentir. Y no podemos negar lo que sentimos, no podemos ocultarlo, aflora, ¿no? Dice, la vivienda emocional. Y se pensaba que era algo individual, donde poco tenía que ver con el entorno, o se pensaba que la emoción es solamente interno y totalmente subjetivo, y muchos racionalistas lo han descartado, ¿no? Pero bueno, tiene una relación con el entorno, porque acuérdense cuando hablamos de cómo funciona nuestro cerebro, muchas veces tiene que ver con entonces, tiene que ver con nuestra experiencia pasada. Muchas veces sentimos, tiene que ver con experiencias y aprendizajes que hemos tenido en el pasado. Entonces, tenemos vivencias emocionales que hacen referencia a otras vivencias o eventos similares. Entonces, depende de nuestras experiencias anteriores. Muchas veces cuando se algo está relacionado con nuestro entorno momentáneo o el entorno en el que hemos vivido o experiencias pasadas. Entonces, muchas veces dice el entorno nos dispara un recuerdo. Cuando una situación es similar a la experiencia pasada, nos dispara entonces un sentimiento. Dice, sentimos al relacionarnos con el entorno. Pues no existe ninguna emoción que no tenga relación con el ambiente. En este caso, la vivencia emocional es una co-creación entre lo que es la persona y el entorno. Entonces, eso nos va a ayudar a reflexionar sobre lo que nos está disparando el sentimiento. Entonces, dice, esta experiencia emocional genera diversas implicaciones. O sea, la persona no es totalmente responsable de lo que siente, pero sí es corresponsable. Y habría que analizar entonces qué es lo que nos provoca esa reacción o esa emoción. Cuando otro siente algo en donde hemos estado involucrados, somos corresponsables de ese sentimiento. Entonces, mal por algunos sentimientos que pueden ser negativos, pero en realidad no somos totalmente al 100% responsables de lo que sentimos, sino que tiene que ver con esas experiencias pasadas, pero sí somos de alguna forma responsables de, de lo que, ¿no? Dice, y también dice, en alguna forma soy responsable de lo que siente en mi presencia. Y no hay una experiencia emocional individual propiamente dicha, o sea, estamos ligados por una cultura, por un contexto, por un entorno. Entonces, por supuesto que esto no quita nuestra responsabilidad, sino que nos hace conscientes de la importancia de la relación con el otro en nuestro diario vivir, en nuestra cotidianidad. Entonces, dice, siempre está puesto lo mío, pero también siempre está puesto lo del otro en lo que estoy sintiendo. Entonces nos relacionamos con los demás y a veces expresamos emociones
pero todo eso es parte de un todo en el cual estamos vinculándonos uno. Dice, la importancia del ser en la existencia. Muchas veces la emoción, les decía, fue vista como un estorbo. O sea, lo veían como que civilización igual a humanidad, igual a no sentimientos, o sea, negar los sentimientos. Había que reducir, había que quitar, había que responder fríamente, adecuadamente, ¿no? Civilizadamente. Esta visión era un reflejo de una idea muy fragmentada, de una poca comprensión de lo que es la realidad y de lo que es el ser, lo que es un ser humano también. Y después, pues ya distintas corrientes de pensamiento, ya más humanistas, de la psicología, surge entonces esta valoración de lo que es ser humano. Entonces, muchas de las conductas más destructivas, tenemos que entender que eso implica mucho la comprensión, ¿no? Muchas veces es la mejor respuesta que se puede dar ante las circunstancias en las cuales está o ha estado y está y las posibilidades que se plantea a sí mismo. Entonces, el ser humano tiene innata una tendencia activo. Muchos psicólogos insisten que pues todos buscamos el bien, el amor y la armonía, pero sin embargo, esas percepciones y esas experiencias pasadas pueden provocar esas conductas destructivas. Es como que ante sus circunstancias, la más adecuada en la cual aprendieron a sobrevivir. Dicha tendencia entonces dice que Carl Rogers la llama tendencia actualizante, que se manifiesta en una parte importante a través de nuestras sensaciones y nuestros sentimientos. En los humanistas que entre más se es, más posibilidades de desarrollo se tienen. Y esto es un hallazgo de verdad para mí, porque bueno, yo admiraba a las personas que lograban y ocultar ante los demás sus sentimientos, vamos, pero son extremos en los cuales pues no se debe caer, sino se debe buscar ese equilibrio. Y bueno, para un negocio, ¿eso qué tiene que ver con un negocio o con, con la vida, con salir adelante, con nuestro trabajo? Bueno, pues, por ejemplo, a veces lo tomamos personal, ¿no? Cuando alguien nos hace una cara, no sé, alguien nos hace una cara y lo tomamos personal. Muchas veces nos ayuda a tener esa empatía y también perceptivos. Si pues, logramos comprender nuestras emociones, podemos lograr comprender las de los demás y saber manejar esas relaciones con los demás. Y bueno, vamos a seguir leyendo. De objetivos de la sensación, emociones y sentimientos. Entonces son tres palabras: sensaciones, emociones y sentimientos. Entonces dice, esto es parte de nuestro equipo biológico. O sea, la biología no se equivoca, son siglos de evolución y entonces por algo están ahí. Dice, tienen finalidades, algunas en función de la sobrevivencia y otras en función del desarrollo. Son tan antiguas como el ser humano mismo. Es parte de nuestro desarrollo como especie a través de los siglos. O sea, sé pues cómo hacer a un lado esos aprendizajes.
y esas evoluciones. Dice, pero forman parte de la riqueza genética que traemos al llegar al mundo. Entonces, ¿qué creen? También, brújula. Entonces, a continuación, enlista entonces algunas principales funciones que tienen las emociones y sentimientos. Informan sobre el estado del campo, organismo, entorno. Nos señalan cómo está siendo vivenciada la relación entre el individuo y el entorno. O sea, si somos más perceptivos, si observamos nuestras sensaciones, nuestros sentimientos, pues a lo mejor acabarás diciendo, sí estoy sintiendo la vibra, ¿no? Del lugar, del espacio o de las distancias. Dice, son evaluaciones automáticas o reflexivas sobre el significado de las situaciones con respecto a nuestro bienestar. Entonces, también es información que estamos percibiendo. Proveen información en el campo. Nos permiten saber con más o menos criterio cómo responder a los acontecimientos. Hay personas que dicen, ay, siempre me equivoco para ti. Bueno, es que tal vez solo la parte racional y esa evaluación que se hace a partir de sus emociones y la dejas de lado, pero que crees también nos ayuda a saber y conocer cómo responder ante los acontecimientos, ante las situaciones que estamos experimentando. Y finalmente son decisiones más certeras, conforme a la persona tiene un mejor nivel de madurez y de experiencia. Nos informan tanto si hay algo o tóxico o destructivo, como de lo que es atractivo, lo que nos nutre o lo que es constructivo. Así como cuando dicen, mejor no. Nos señalan la presencia de una necesidad. También les decía, pues, la envidia, ¿no? Puede señalar que existe una necesidad. Así cuando surge también el miedo, nos está avisando que debemos proteger. Y cuando tenemos esas situaciones de miedo, cuando emerge, nos dice que defendernos, o sea, se está avisando de algo, o algo debemos aceptar también, puede ser. Se trata de sentimientos más bajos, nos están avisando de necesidades más complejas. Entonces también dice, nos informan de aquello que nos es significativo, de aquello que nos interesa. También estos sentimientos, esas sensaciones, nos organizan preparan para la acción, para responder con rapidez ante hechos que son importantes y que tienen que ver con supervivencia. Como cuando escuchamos una en forma rápida, buscamos alejarnos, protegernos. Aún en sentimientos quieren de una respuesta rápida, pero también nos permiten encaminar hacia la acción a consecuencia de lo que sentimos. Por ejemplo, cuando nos sentimos amorosos, nos falta colaborar y acercarnos.